Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Exclusive Muebles. En esta semana os vamos a enseñar todo el proceso de renovación de esta enorme vitrina. La hemos personalizado a gusto del cliente. ¿Queréis ver qué nos han pedido y qué hicimos con ella? Quedaros hasta el final para descubrirlo. Para renovar o restaurar un mueble de estas dimensiones es importante tener en cuenta que se va a necesitar bastante espacio y muchas horas de trabajo. Los pasos que vamos a seguir son los mismos que en un mueble pequeño, pero se tarda mucho más en hacerlos. El primer paso de todos es desmontar al máximo todo lo que se pueda, las puertas con el cristal y a ser posible separar los cristales de la estructura de metal y también los tiradores. En este caso los tiradores nos han dado bastante guerra porque si os fijáis están como embutidos, en realidad tienen una tuerca que sujeta el tirador y el agujero lo han tapado con cera. Entonces para poder remover el tirador, que lo vamos a tener que quitar sí o sí porque el cliente no quiere que los mantengamos, vamos a tener que raspar, retirar todo ese pegote de cera para poder acceder a la tuerca. A continuación, esos agujeros los vamos a tapar porque es que son enormes. Aparte de enmasillar todos los huecos de los tiradores antiguos, también hay que tapar muchísimas grietas. Os pongo en contexto. Los muebles de madera tropical, como en este caso que es un mueble de madera de teca, son un problema dependiendo de la zona donde vivas. Son maderas que necesitan un alto porcentaje de humedad ambiental y esto en España, exceptuando unas pocas zonas costeras, eso no pasa, tenemos un ambiente muy seco. Esto origina que este tipo de muebles que están fabricados con maderas tropicales como la teca, como por ejemplo la madera de mango, con el paso del tiempo se agrietan. En realidad esto pasa porque la madera ha perdido humedad, entonces se ha como contraído. Mirar, por ejemplo, esta puerta que tiene este hueco enorme entre la estructura y el tablón central. Cuando lo han fabricado, este hueco no estaría, pero cuando lo han traído a España, se ha secado mucho la madera, se ha retraído y tiene este hueco. Este mueble está lleno de este tipo de grietas. Se pueden intentar tapar, pero es complicado y si intentamos taparlas todas, al final terminamos con un mueble que solo va a tener masilla por todos lados y aparte tampoco nos garantiza que a la que haya un cambio en el ambiente, a que haya un poco más de humedad o se seca un poco más, estas grietas se vuelvan a abrir. Intentamos subsanar lo máximo posible. Hemos intentado juntar la grieta grande que tenía en la tapa superior y algunas. Esta de la puerta, que por ejemplo es muy grande, le vamos a colocar masilla, pero aquí vamos a utilizar no la masilla de rellenar como en las demás, aquí vamos a utilizar masilla de doble componente porque es más resistente. Aparte de rellenar, también ayuda a pegar, que no se vuelva a abrir con tanta facilidad. Una vez hemos terminado de enmasillar y de reparar todo lo que se ha podido, ya pasamos a lijar
para eliminar los restos de acabado antiguo que estaban en malas condiciones. Este mueble tiene una madera muy oscura y no tiene un veteado precisamente muy bonito. Esto quiere decir que en este mueble intentar llevarlo a madera natural seguramente hubiera sido un error, porque apenas cambiaría, seguiría siendo un mueble oscuro, con una madera muy oscura, y aparte se notaría muchísimo más todas las grietas y todas las reparaciones que tuvimos que hacer. De todas formas, los dueños han tenido claro desde el inicio que a este mueble le querían dar un tono claro, querían pintarlo. Hemos utilizado la lijadora eléctrica para la tapa, para las zonas lisas y las zonas donde habíamos tenido que masillar para nivelar al máximo, pero luego para todo lo demás hemos utilizado el sistema de lijado flexible de Fulltrim Tools. Este mueble tiene un acabado con cera, aparte tiene pegotes de cera en algunos sitios que los habían utilizado eso para disimular las rajas. Esta cera a la lijadora, a las lijas normales, lo que hace es embotarlas, o sea, se estropea muchísima lija. Utilizando el sistema flexible de Fulltrim Tools, eso no ocurre porque al ir más rápido no llega la cera a quedarse pegada a las láminas. De todas formas, el objetivo aquí no es dejar la madera lisa, la madera al natural, pero sí que se desprenda todo aquello que esté en malas condiciones. A continuación, es imprescindible imprimar, dar una buena mano de imprimación antimanchas o antitaninos. Imprimar cuando se va a pintar una madera tropical es imprescindible y también es importantísimo que esa imprimación sea antitaninos. Una imprimación universal sin antitaninos en este caso no sirve. Cuando hablo de madera tropical, ya os comenté, me refiero a todo lo que sea madera de teca, madera de mango, madera de iroco, madera de caoba, algunos tipos de cedro. Son maderas muy oscuras y que van a sangrar casi seguro. Además, hay que aplicar más de una mano, mínimo 2 manos de imprimación, y aún así hay riesgo de sangrado. A nosotros en este caso nos ha pasado que en zonas donde hemos tenido que lijar un poco más, nos han salido manchas a posteriori. Cuando esto ocurra, la solución va a depender de en qué fase nos encontramos. Si las manchas salen a continuación, nada más aplicar la imprimación, la solución pasa por aplicar una tercera mano de imprimación y después de esa tercera mano, si sigue saliendo, ir aplicando capas de imprimación, pero solo en la zona donde sale la mancha hasta bloquearla y que deje de aparecer. En caso de que las manchas aparezcan a posteriori, como fue nuestro caso, que nos han salido ya una vez teníamos el mueble pintado, ahí la solución es distinta. Bloqueamos la mancha utilizando el barniz o el sellador y a continuación volvemos a pintar por encima hasta cubrir la mancha por completo y ya por último volvemos a barnizar. Para pintar vamos a utilizar el tono Vintage Cream. Es un tono crema muy suave y lo vamos a aplicar con brocha en las esquinas y en los recovecos y con el rodillo en todas las zonas que son lisas. El interior de momento no lo vamos a pintar, ya que el fondo va a ir forrado con un papel pintado y queremos que el interior tenga todo el mismo tono. Así que hasta que no tengamos el papel, no vamos a decidir el color del interior. Cuanto al exterior, aplicaremos 2 manos de pintura, una tercera mano con una mezcla de pintura con barniz, mitad pintura, mitad barniz, y por último una mano de barniz solo, un barniz mate para que quede todo bien protegido. Recordar que es muy importante pasar con una lija fina entre mano y mano de pintura para que el acabado sea muy liso y muy suave.
Tenemos el papel pintado que han elegido los clientes. Es muy bonito, tiene así motivos vintage. A mí me recuerda a las telas francesas antiguas. Es en tono blanco roto y azul. Le va a ir muy bien a la vitrina. Para aplicar el papel utilizamos pegamento específico para papel pintado. Utilizamos este en concreto porque aparte de pegar también ofrece un tratamiento antihongos. Y lo vamos a aplicar tanto sobre la superficie como sobre el papel. La dificultad en poner papel pintado reside por un lado en que quede bien liso y sin burbujas de aire de abajo y por otro lado cuadrar el patrón. Para que no queden burbujas, nosotros lo solucionamos aplicando el pegamento de forma uniforme. Lo aplicamos con un rodillo y así garantizamos que hay pegamento en toda la superficie. Luego lo alisamos muy bien y con cuidado utilizando una espátula de plástico. ¿Cuánto hacer cuadrar el patrón? Eso es más complicado, depende mucho del dibujo que tenga el papel. Si son formas geométricas es más fácil. En este caso, que son figuritas decorativas, nosotros hemos utilizado la técnica de buscar un punto de referencia único. Hemos tomado como referencia a un señor que está tumbado y hemos pues tomado de referencia su pie y hemos cuadrado todo el patrón a partir de ahí. Forramos también el interior de los cajones. Aquí ya podéis ver cómo tenemos pintado en el mismo tono que el fondo del papel, la estructura interior. En el mueble, en la estructura de la vitrina pasa lo mismo. Hemos pintado en el tono Warm Cream, que es un blanco muy parecido al blanco del papel. Una vez aplicado el papel ya se podría dar casi por concluida la renovación, pero como digo, es un mueble personalizado a gusto del cliente y en este caso se nos ha pedido un acabado envejecido. Así que pasamos a ese proceso. A la vitrina le vamos a dar un toque vintage o ligeramente envejecido pero sin decapar. Lo vamos a conseguir dando una patina más oscura que haga resaltar las formas del mueble. Vamos a utilizar ceras. Primeramente, aplicamos cera incolora sobre todo el exterior, para a continuación aplicar una cera marrón, pero solo sobre las zonas de sombra. En las zonas donde también naturalmente con el paso del tiempo el mueble se hubiera oscurecido, como es alrededor de los tiradores y en las esquinas. Vamos como a adelantar el tiempo, vamos a recrear en el momento lo que pasa en los muebles con los años, dando la ilusión de que este mueble es de época, que es un mueble antiguo y no que es un mueble recién pintado. Vamos a aplicar la cera marrón y a continuación con un trapito suave se limpia el excedente. Cuanto más tiempo se deja actuar la cera marrón, más intenso va a ser el efecto. A nosotros siempre nos gusta hacer las cosas de forma progresiva, empezar de menos a más, dejar estar menos tiempo, limpiar y si queremos intensificar más, volver a repetir el proceso. Preferimos hacer eso antes que dejar estar demasiado tiempo y que luego esté demasiado oscuro porque va a costar más revertirlo. Pero luego también es un poco a gusto personal. No queremos que sea algo demasiado llamativo, pero que se note. Hay gente que le gusta el efecto envejecido muy marcado y hay gente que no le gustará nada, pero esto es puro gusto personal. Como podéis observar aquí ya tenemos colocados los nuevos tiradores. En la parte de abajo, en los cajones son estos en forma de concha y en las puertas estos en forma de pendiente. Es importante para dar el acabado que los tiradores ya estén colocados porque como digo, naturalmente alrededor de los tiradores la pintura se va oscureciendo. Entonces es importante que ya estén colocados en su sitio para que el efecto sea lo más natural posible. Y la renovación está concluida. Nos faltan los pequeños detallitos que siempre nos gusta dar. Las bisagras las hemos limpiado, pero aún así tienen este color apagado. Le vamos a dar un poco de cera. Es una mezcla de cera negra con cera marrón, con cera dorada, para conseguir este efecto dorado muy envejecido. Vamos a pintar
todas las bisagras y vamos también a pintar, por ejemplo, los tornillitos de los tiradores para que no se vean que son tornillos nuevos, que tienen estos tornillos negros y así se ve todo uniforme y todo en el mismo color. Como habitualmente antes de enseñaros el resultado final, quiero que recordéis cómo llegó el mueble a nuestro taller. Este era el aspecto que tenía. Una madera muy oscura, un mueble imponente y muy macizo. Se ve que es un mueble pesado. Aquí lo teníamos desmontado. Por suerte, para el resultado final sí le hemos podido montar y os lo enseño a continuación. Esto es lo que hemos hecho. Recordar que este mueble ha sido personalizado totalmente a gusto del cliente, dándole el acabado que le gustaba y lo que nos ha pedido. El resultado es el que veis, espectacular, va a ser una pieza única que centrará todas las atenciones donde se ponga. El papel pintado del fondo es ideal, no me lo imagino con otro papel distinto y el acabado patinado termina de completar todo el conjunto. Si solo ves el final, cuesta creer que no sea un mueble original, que no sea un mueble antiguo de verdad y que esté recién pintado. ¿Qué os parece el resultado final? ¿Os gusta? Sé que muchos hubierais preferido ver este mueble en madera natural, pero como os dije al inicio, hubiera sido una mala elección porque la madera que tenía era muy oscura y estaba bastante estropeadita para que quedara bien. Pero bueno, al final aquí lo importante es el gusto, lo importante a los clientes les encanta y la verdad que a nosotros personalmente también nos gusta bastante el resultado final. ¿Vosotros qué opináis? En los comentarios nos lo decís. También os podéis hacer alguna consulta o alguna sugerencia que tengáis. Por nuestra parte, como habitualmente en la descripción del vídeo, os dejamos enlace a todos los materiales que hemos utilizado, excepto los herrajes y el papel pintado, porque eso nos lo hizo llegar el cliente. Todo lo demás lo tenéis ahí. Y esto es todo por hoy. Si habéis llegado hasta aquí, no olvidéis dejarnos vuestro like, compartir el vídeo con vuestros amigos y si aún no lo habéis hecho, suscribiros al canal y nos vemos la semana que viene en un nuevo vídeo de Exclusive Muebles. Que os adelanto ya, vamos a volver a la madera natural, pero con un trabajo de esos complicados de verdad. No os lo perdáis.